Conozcamos el teorema del residuo para polinomios. Al principio nos va a parecer un poco mágico, pero en un próximo video lo vamos a probar y a medida que hagamos ejemplos con este teorema, nos vamos a dar cuenta que, como todo en matemáticas, no es tan mágico. Bien, ¿en qué consiste el teorema del residuo para polinomios? Establece que si tenemos un polinomio f de x, así es que este de aquí es un polinomio, y lo dividimos dividido entre x menos a, entonces el residuo que se obtiene después de hacer la división larga entre polinomios, el residuo que se obtiene va a ser igual a f de a. Va a ser igual a f de a. Esto que en un principio parece un poco abstracto, estoy hablando de f de x menos a, hagámoslo más concreto. Supongamos que tenemos un polinomio f de x, tomemos un polinomio de segundo grado, es válido para cualquier tipo de polinomios, pero empecemos con uno muy sencillo, uno de segundo grado, que es 3x cuadrada menos 4x más 7, y supongamos que a es igual a 1. Así es que vamos a dividir este polinomio, vamos a dividirlo entre x menos 1. X menos 1. Así es que a, en este caso, es igual a 1. Hagamos entonces la división larga de polinomios, y si no la conoces o no la recuerdas, te invito a que veas el video de la división larga de polinomios antes de continuar con este video. Voy a suponer que ya sabes hacer ese tipo de divisiones, así es que haz la división de 3x cuadrada menos 4x más 7 entre x menos 1 y verifica que efectivamente el residuo corresponde a f de 1. Bien, supongo que ya lo intentaste. Hagámoslo juntos. Vamos entonces a dividir entre x menos 1 el polinomio. Vamos a dividir entre x menos 1, 3x cuadrada menos 4x más 7. Muy bien, una división de polinomios larga no está mal para empezar el día, pues es de mañana para mí, no sé para ti. Bien, en las divisiones largas nos fijamos en el término de mayor orden aquí y en el término de mayor orden por acá. Así es que tenemos que 3x cuadrada entre x, esto nos da 3x cuadrada entre x es igual a 3x, y lo voy a poner en el lugar donde se encuentran los términos de primer orden, por así decirlo. Entonces 3x por x es 3x cuadrada y 3x por menos 1 es menos 3x. Y esto lo queremos restar, es la manera como se hace la división larga. Así es que, ¿qué obtenemos? 3x cuadrada menos 3x cuadrada, este término se cancela, este término se hace 0, y por acá tenemos menos 4x más 3x, porque menos por menos es más, menos 4x más 3x es menos x. Voy a usar otro color. Aquí nos queda entonces menos x, y voy a bajar este más 7, este más 7 lo bajamos. Esto es muy similar a la división que aprendimos a hacer en aritmética cuando íbamos en la primaria. Tan solo multipliqué 3x por esto para obtener 3x cuadrada menos 3x, lo cual lo restamos de aquí para obtener menos x más 7. O más bien podríamos decir que lo restamos del polinomio para obtener menos x más 7. Y ahora tenemos que dividir entre x menos 1 menos x más 7. Menos x entre x es igual a menos 1. Menos 1 por x es menos x, y menos 1 por menos 1 es más 1, pero esto lo tenemos que restar. Hacemos la resta, ¿y qué nos queda? Menos x menos menos x, esto es menos x más x, estos términos se cancelan, esto es igual a 0, y 7 menos más 1, 7 menos 1, esto es igual a 6. El residuo es 6. Y una manera de ver esto es, podríamos decir que, no, esto mejor te lo voy a mostrar en un próximo video. Así es que este de aquí es el residuo. Y para saber cuándo se tiene el residuo, y esta es tan solo una revisión de la división larga, es que aquí tienes un término de un orden inferior.
este de alguna manera es un polinomio de grado 0, este es de un orden menor que el denominador, que x menos 1, que es de orden 1. Así es que el 6, que podemos considerar como un polinomio de orden 0, es de un orden menor, es el residuo. Ya no puedes dividir 6 entre x menos 1. Ahora bien, si se cumple el teorema del residuo para polinomios, y este de aquí es tan solo un ejemplo tomado al azar, no es de ninguna manera una demostración. He desarrollado este problema en concreto para que podamos verificar de manera tangible que el teorema del residuo para polinomios se cumple. Lo cual quiere decir en este caso que f de a, es decir, f de 1, tiene que ser igual a 6. Vamos a verlo. F de 1 es igual, 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 4 por 1, menos 4, más 7. Esto es igual, 3 menos 4 menos 1 más 7, esto es igual a 6. De hecho, es igual a 6, nuestro residuo, y aquí nos merecemos unas pequeñas fanfarrias. Así que lo que hemos hecho aquí es verificar que efectivamente el teorema del residuo para polinomios funciona, pero lo realmente práctico de esto es que si alguien nos pide, por ejemplo, el residuo de esto, 3x cuadrado menos 4x más 7, dividido entre x menos 1 y no le interesa el cociente, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es identificar que el valor de a es igual a 1, calcular f de 1, evaluar esto en 1 para obtener que el residuo es 6. No tuvimos que hacer la división larga, solo tuvimos que hacer esto para obtener el residuo. Así de simple obtuvimos el residuo de dividir 3x cuadrado menos 4x más 7 entre x menos 1.